visitando un centro educativo y dando una clase de moral y cívica. El presidente de la República modelando una clase. Muchos docentes, maestros, maestras en las redes, en medios, se preguntaron si el presidente habría agotado en ese centro educativo los pasos de una clase en términos de el inicio, el desarrollo, el final, la conclusión y todos los momentos que tiene una clase. Eso no es más que un recurso mediático del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, y el presidente de la República para, decimos nosotros, con una moral de estas autoridades de calzoncillo, hablar de moral y cívica ante nuestros estudiantes. Porque unas autoridades que incumplen la Ley de Educación 6697, que incumplen el Estatuto del Docente, que incumplen la inversión del 4% que mayoritariamente la destinan a alimentar intereses del negocio privado, empresarial y politiquero y ONGs nacionales e internacionales de las familias que son dueñas de los poderes fácticos en este país. Autoridades que lo incumplen todo, que no cumplen un solo artículo de la Ley General de Educación 6697, ¿cómo van a hablar de moral y cívica? Pero además las autoridades hablan de reintroducir, como si no existiera, la moral y cívica en el currículum dominicano. Sin embargo, como no está incluida actualmente, es como una materia principal. Sin embargo, la moral y cívica no ha desaparecido del currículum porque está dentro de la asignatura de ciencias sociales y además hay dimensiones éticas, ciudadanas que se están incluidas en el currículum. Lo que hay que pasar es de las palabras a los hechos. Y hablan de moral y cívica, hablan de la educación, pero no permiten la libre cátedra en términos de que secuestran la gestión educativa y sin embargo nosotros aspiramos a una educación laica, verdaderamente gratuita, realmente liberadora, una educación para todos y para todas, y que además de que la ley establezca la construcción de ciudadanos críticos, esto se logra a partir de la aplicación de lo que son procesos áulicos de enseñanza, metodológicos, que permitan realmente aplicar la dimensión sociocultural del currículum. Pero las autoridades se pasan el año entero improvisando con tareas más administrativas que pedagógicas, y está claro que a este poder, en ninguno de los gobiernos que hemos tenido de todos los colores en el país, le interesa que la ciudadanía piense. No le interesa para nada una educación que procure despertar. Y entonces los maestros y maestras, como dijo José Martí, somos águilas de la luz y estamos llamados a hacer eso, águilas de la luz. En medio de esa situación podemos y tenemos que seguir haciendo ese papel día a día en la escuela dominicana, en medio de todas las adversidades, que junto con los estudiantes y las familias somos los héroes y las heroínas en medio de tanto abandono y de escuelas en miseria y de tantas demandas y necesidades pendientes. Tenemos que hacer esa lectura crítica y decirle a las autoridades del Ministerio de Educación y al señor presidente de la República que se predica con el ejemplo, que la moral y cívica debe predicarse con el ejemplo, para que nuestros estudiantes no solo vean discurso, no solo vean palabra, sino que también, sobre todo, vean trayectoria, vean conductas, vean acciones con régimen de consecuencias y vean realmente una gestión educativa
democrática, que tome en cuenta la opinión de estudiantes, de padres, de madres, de maestros y maestras y de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, como ocurrió con el Plan Decenal de Educación 1992-1993, que fue un proceso bastante participativo y que luego lo echaron al zafacón. La falta de institucionalidad en la gestión educativa, de que cada ministro llega con su librito, cada gobierno llega con su librito, cada gestión educativa llega con un plan en la cabeza y es interrumpido con otras gestiones que llegan. Todo eso tiene que ser superado, pero está claro que nosotros estamos de acuerdo con que la moral y cívica pase a ser una asignatura principal. Ahora bien, eso no puede ser que pase en el papel, como ocurre con la actual normativa, con las leyes educativas, que no son cumplidas por las autoridades, sino que la moral y cívica tiene que formar parte de políticas integrales del Estado y de modelaje de verdad, de predicar con el ejemplo desde el Ministerio de Educación y desde las propias autoridades gubernamentales y del Estado. Las políticas educativas las elabora el Estado Dominicano a través de su Ministerio de Educación, de sus expertos y de los organismos que están para eso. Y eso se lo quiero decir a algunos comunicadores tradicionales en el país y sectores que cada vez, de vez en vez, en distintas coyunturas, pues se la cogen con la ADP, se la cogen con los maestros y maestras, y no hay nada más falso en acusar al maestro y la maestra y a las familias y a los padres y madres de que son los responsables de la crisis de la educación. No, los maestros y maestras no producimos las políticas educativas, no definimos la filosofía de la educación. El padre, la madre, las familias no definen la filosofía educativa, no producen las políticas educativas. La produce el Estado, la produce el gobierno, la produce la gestión educativa encabezada por su ministro y por una serie de técnicos y de asesores nacionales e internacionales que tienen, y lo hacen de acuerdo a los intereses de esos sectores, no de acuerdo a los intereses de las familias ni de los maestros y las maestras. Los maestros y maestras vamos a las aulas, pero ya no elaboramos el currículum, no lo elaboramos, lo elaboran los funcionarios, lo elabora los equipos de gestión del MINER, que han demostrado tanta incompetencia y tanta impericia, y no lo elaboran las familias, ni los padres, ni la madre. Al contrario, somos víctimas de ese nivel educativo vertical, antidemocrático, y que promueve el negocio, la privatización, y que no cree para nada en la educación pública. Por eso cada medida que toman es para perjudicar la educación pública, como el caso de llevarse parte importante del 4% para intereses particulares y privados. La fusión MINER-MESI forma parte de ese proceso, y todas las políticas en el orden neoliberal y privatizadoras. Finalmente, hacer un llamado a todos nuestros maestros y maestras en el país a la unidad alrededor de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, tal y como ha ocurrido en estos 55 años de vida de la ADP, que ahora en abril del 2026 va a cumplir 56 años de existencia, porque ha sido la unidad en la diversidad del magisterio activo, jubilado y pensionado, y la unidad de ese magisterio con el concepto de luchar por una mejor educación y por sus demandas e intereses, que hemos logrado, las conquistas que tenemos, que hay que mejorar, que hay que mejorarlas, y que hay que conseguir más. Y eso se logra con unidad, con lucha, con razón, con ventaja y sin sobrepasamiento, con lucha y docencia, con docencia y lucha, y con propósitos comunes. La ADP ha sido la sombrilla del magisterio activo, jubilado y pensionado. Y por encima de todas las diferencias, por encima de todas las militancias,
la mayor militancia es en su sindicato, que ha sido el éxito de que el magisterio venza todas las amenazas de los sectores privatizadores, de los sectores neoliberales, y desde que han atentado desde el mismo día 13 de abril de 1970 hasta el día de hoy para destruir este sindicato, que en la República Dominicana apenas el 5% de la clase trabajadora está sindicalizada. Está el Colegio Médico Dominicano y está la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. ¿Y cuánto no darían esos sectores del poder público y privado por dejar al magisterio dominicano y a la educación pública sin la ADP? De manera que adelante, ese es el camino que ha transitado el magisterio en estos 55 años y así debe seguir siendo. Bueno, pues fuera de cámara,